nuestra quinta variable, ¿cierto?, es la velocidad de flujo. Vimos la masa, el flujo másico, el volumen y el caudal o flujo volumétrico. Entonces ahora lo que vamos a analizar es la velocidad. La velocidad generalmente se representa con una letra V minúscula y en el colegio, ¿cierto?, nosotros siempre nos enseñan que es distancia partido tiempo, ¿ya? Y eso es efectivo, ¿cierto?, cuando nosotros estudiamos, ¿cierto?, movimiento rectilíneo, cuando queremos calcular la velocidad de un móvil, ¿cierto? Pero en este caso nosotros lo que queremos calcular es la velocidad a la cual se mueve un flujo dentro de una tubería, por ejemplo, o dentro de un equipo. Entonces para ello, ¿cierto?, necesitamos representarla de otra forma. Ahora ya lo vamos a ver. Sin embargo, las unidades en las cuales, ¿cierto?, vamos a encontrar esta velocidad son las mismas en las cuales, ¿cierto?, uno puede medir la velocidad de un vehículo. Obviamente, ¿cierto?, acá vamos a trabajar en metros por segundo, puede ser en centímetros por minuto. Es raro, ¿cierto?, que vayamos a encontrarlo en kilómetros hora, pero podría ser también, ¿cierto?, que quisiéramos representarlo en kilómetros hora. ¿Por qué? Porque es, ¿cierto?, una longitud dividido en una unidad de tiempo. También podemos encontrar en unidades inglesas, ¿cierto?, en pies por segundo, etcétera. Ahora, como les decía yo, acá nosotros no trabajamos o no calculamos la velocidad de flujo en función de una distancia sobre una unidad de tiempo, sino que lo vemos, ¿cierto?, en función del caudal, es decir, qué cantidad de caudal está atravesando, ¿cierto?, una tubería o un ducto en un tiempo determinado. Entonces, para ello, y esto, digamos, más que nada para que entiendan de dónde sale la fórmula que les voy a presentar, no para que ustedes lo tengan que aprender de memoria. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá un ducto, una tubería, ¿cierto? Y en esa tubería, ¿cierto?, está pasando un caudal. Dijimos que el caudal lo íbamos a representar con una B. Ese caudal entonces va a atravesar la tubería en una cantidad de tiempo. ¿Qué pasa si yo, ahora este caudal, ¿cierto?, tomo una porción de ese caudal? Es decir, voy a tomar como un volumen de ese caudal. Voy a tomar este volumen que está aquí, ¿ya? Ese volumen que está aquí, que es como el volumen de un cilindro. Obviamente esto yo lo puedo extrapolar, ¿cierto?, a un ducto de sección cuadrada, rectangular, de la sección que sea. Pero acá entonces yo voy a calcular el volumen. ¿Cómo podría calcular el volumen de ese cilindro? El volumen de ese cilindro, resumidas cuentas, va a ser, ¿cierto?, esta longitud, ¿cierto?, que es como la altura del cilindro, y por la sección, donde la sección, ¿cierto?, es esta, la sección transversal. ¿Ya? Si yo eso lo llevo, ¿cierto?, es como el volumen de un cilindro cualquiera. Si ustedes buscan la fórmula para el volumen de un cilindro, esta es la altura, ¿cierto? Esto va a ser la sección transversal. El volumen del cilindro va a ser la sección por la altura. Acá lo único, ¿cierto?, que en vez de H le puse L. Entonces el volumen va a ser la sección transversal por L. Sin embargo, yo acá estoy pensando en que ese volumen, ¿cierto?, no se mantiene estático ahí, sino que se mueve a lo largo de la tubería. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un caudal, ¿ya? Es una cantidad de volumen que se mueve por unidad de tiempo. Entonces, si quiero escribir yo el caudal, voy a decir que es ese volumen dividido por unidad de tiempo. Luego, este caudal yo lo puedo escribir, ¿cierto?, como la sección por la longitud dividido tiempo. Y acá es entonces donde me aparece, ¿cierto?, el concepto de velocidad al que quizás ustedes están más acostumbrados, que es longitud o distancia dividido tiempo.
Por lo tanto, uno con lo que se queda, ¿cierto?, es que la relación, o que puedo establecer una relación yo entre la velocidad, que está acá, ¿cierto?, y el caudal volumétrico, puedo establecer una relación entre ambos a través de la sección transversal por la cual está pasando ese fluido. Recordemos que fluido puede ser un líquido o puede ser un gas. ¿Por qué es importante esta variable? Porque en los procesos, ¿cierto?, hay velocidades recomendadas para los fluidos dependiendo, ¿cierto?, de su viscosidad o dependiendo si son líquidos o son gases o vapores. Entonces, la velocidad, como les digo, es algo recomendado en los procesos. Entonces, cuando nosotros hacemos dimensionamiento, hacemos diseño de los equipos, hacemos diseño de las líneas o queremos seleccionar una bomba de procesos, ¿cierto?, tengo que tomar en cuenta la velocidad. Entonces, esta velocidad, por ejemplo, en el caso de los líquidos parecidos al agua, ¿ya?, generalmente uno se mueve entre 1 a 2 metros por segundo, ¿ya? Esos son los valores recomendados de velocidad. Puede llegar quizás un poquito más alto, pero en general, ¿cierto?, 1 a 2 metros por segundo. Y en el caso de gases y vapores, las velocidades se mueven más o menos entre, puede ser, vamos a colocar entre 8 a 10 metros por segundo. Obviamente puede ser que en algún caso sean 5, en otro caso puedan ser 13 metros por segundo, pero en promedio, digamos, yo diría que están entre 8 a 10 metros por segundo. Entonces, muchas veces lo que uno quiere hacer no es tanto, ¿cierto?, calcular la velocidad, sino que uno se da la velocidad. Dice, ya, en este proceso voy a trabajar con tal líquido, entonces voy a darme una velocidad de 1.5 metros por segundo. Entonces la velocidad la tengo. El caudal generalmente igual está dado porque es parte, digamos, de con lo que yo voy a trabajar. Puede ser el caudal de la materia prima o puede ser el caudal de algún producto que yo quiera obtener. Entonces es algo que yo estoy obligado a obtener. Entonces, como la velocidad es algo recomendado y el caudal es algo que a mí me dan por diseño, yo tengo la opción entonces de moverme con esta sección transversal, ¿ya?, con esto. Ahora, ¿por qué interesa eso? Porque si yo estoy trabajando, por ejemplo, con un tubo circular, ¿cierto?, la sección transversal en este caso va a ser pi por el radio al cuadrado, ¿ya?, siendo el radio, ¿cierto?, esto que va desde el centro hasta la superficie. Ese es el radio. O bien, como les gusta a algunos también trabajar con el diámetro, pi d cuadrado cuartos. Es exactamente lo mismo, la sección transversal. Ahora puede ser que yo esté trabajando con un ducto de sección cuadrada. Entonces ahí mi ducto, ¿cierto?, la sección transversal, es decir, la forma a través de la cual pasa el líquido o los gases o vapores, ¿cierto?, va a ser del lado A. Por lo tanto, la sección en este caso es A al cuadrado, ¿ya? Entonces ahí yo podré saber si yo tengo el caudal y tengo la velocidad, o me doy una velocidad dentro de los valores recomendados, voy a poder saber de qué diámetro o de qué altura, por ejemplo, o ancho podría ser mi ducto para poder cumplir con esas velocidades y con el caudal de materia prima o de producto o de fluido de proceso, ¿cierto?, con el que yo estoy trabajando. Entonces acá, por ejemplo, si el ducto es rectangular, podré aquí, no sé si este es A, este es B, la sección en este caso puede ser A, o sea, no puede ser, sino que es A por B, ¿ya? Entonces ahí, bueno, dándome un lado podría determinar el otro. Entonces, lo que a mí me interesa, ¿cierto?, que ustedes tengan claro, digamos, más allá de cómo se llega a esta expresión, es la expresión propiamente tal, es decir, cómo yo relaciono, ¿ya? Eso es como lo más importante aquí, es cómo yo relaciono el caudal,
¿ya? Con la velocidad. Y es a través de la sección, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo de aplicación. Entonces acá yo les voy a decir acá, se desea alimentar combustible a una caldera a una velocidad de 3 metros por segundo. Ahí nos están dando la velocidad. El diámetro en la tubería es de 2,5 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿qué caudal se debe alimentar? Obviamente entendiendo qué caudal de combustible se debe alimentar. ¿Cómo plantearían esto? Vemos acá, nos hablan del diámetro. Si nos hablan del diámetro, eso nos dice al tiro, ¿cierto?, que estamos trabajando con una tubería de sección transversal, ¿cierto?, circular. Entonces, si es así, nuestra sección, como les decía yo, podemos tomarla como pi d cuadrado cuartos o como pi r cuadrado. Como nos están dando el diámetro, conviene trabajarla con pi d cuadrado. ¿Y cuál es nuestra relación o nuestra ecuación estrella en este caso? El caudal, ¿cierto?, es la sección por la velocidad. La sección, en este caso, ¿cierto?, podemos calcularla, ¿cierto? Dijimos pi d cuadrado cuartos y por la velocidad. Por lo tanto, el caudal va a ser pi d cuadrado por la velocidad dividido 4. ¿Qué cuidado tengo que tener acá? Tengo que tener cuidado de trabajar con las mismas unidades, ¿ya? Si acá la velocidad está en metros, yo no puedo trabajar esto en centímetros, ¿ya? O bien paso los metros a centímetros o los centímetros los paso a metros. Eso tienen que hacerlo porque si no se les va a formar ahí una ensalada de unidades y no, digamos, no se va a obtener, digamos, lo que corresponde. El valor de pi, ¿cierto?, lo pueden trabajar como 3,1416, ¿cierto? Es un número adimensional. El diámetro dijimos que eran 2,5 centímetros, eso es igual en metros, ¿cierto?, a 0,025 metros. Ya acuérdense que un metro son 100 centímetros. Y la velocidad está en metros, por lo tanto no hay nada más que hacer. El caudal entonces va a ser 3,1416 por el diámetro al cuadrado, 0,025 al cuadrado. Estos son metros. Vamos a poner las unidades también, metros. Todo eso al cuadrado por 3 metros segundo dividido 4. Entonces el caudal acá, se me olvidó poner el puntito, el caudal va a ser 3,1416 por 3 y dividido 4. Es decir, 1,47 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo. Si eso lo queremos pasar a litros, sencillamente multiplicamos por 1000 y eso me da entonces un caudal de 1,47 litros segundo. Entonces, ese sería el caudal que yo, digamos, debería alimentar de combustible, ¿cierto?, a la caldera, ¿a fin de qué? A fin de tener una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces, ahí tenemos una aplicación. Ahora entonces, hagan ustedes o traten de hacer ustedes el segundo ejemplo.
Ejemplo 2. Determine el área de un ducto por el cual deben pasar 2 kilogramos por segundo de metano. El metano tiene una densidad de 0,737 kilogramos metro cúbico. Entonces, a fin de lograr una velocidad de 9 metros por segundo. Entonces, esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, si el ducto es cuadrado, ¿cuánto mide cada lado? Para resolver entonces este ejercicio, lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es recurrir a nuestra fórmula mágica. Entonces tenemos que el caudal es igual a la sección por la velocidad. En este caso, ¿cierto?, nos están pidiendo el área del ducto, que en ese caso, ¿cierto?, se traduce a encontrar la sección. La sección, ¿cierto?, va a ser el caudal dividido por la velocidad. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros acá nos están diciendo que en este ducto deben pasar 2 kilogramos por segundo de metano y nos dan la densidad. Entonces esto ya tiene relación con lo que nosotros vimos anteriormente con las otras variables, ¿cierto? Que nos decía que la densidad, ¿cierto?, podíamos escribirlo como la masa, era la relación entre la masa y el volumen, o bien, si es que estábamos trabajando con las mismas unidades de tiempo, podíamos decir que era la relación entre un flujo másico y el caudal. Cuando me refiero a que ambos están en las mismas unidades de tiempo, significa, ¿cierto?, que uno, si está son kilogramos por segundo, el otro tendría que ser metros cúbicos por segundo, ¿ya? O pies cúbicos por segundo, como sea, pero tiene que estar la relación, digamos, en ambos casos, tendría que ser por segundo o dividido en minutos. Cualquiera de, digamos, tienen que estar tanto el flujo másico como el caudal volumétrico en las mismas unidades de tiempo. Entonces, en este caso, nosotros lo que necesitamos acá para poder calcular el área, ¿cierto?, es el caudal. Sin embargo, lo que nos están dando es el flujo másico. Entonces, para poder obtener el caudal, vamos a hacer uso entonces de nuestra ecuación anterior, ¿cierto? Nuestra relación anterior que nos decía que el caudal, perdón, acá me equivoqué, el caudal va a ser el flujo másico dividido por la densidad. Entonces, siguiendo por aquí, nos dicen que son 2 kilogramos segundo, dividido entonces por la densidad, que son 0,737 kilogramos metro cúbico. Entonces acá se nos van los kilogramos y nuestro caudal entonces nos queda 2 dividido por 0,737. Eso nos da 2,7 metros cúbicos por segundo. Entonces, ahora sí, ya tenemos el caudal. Los 2 kilogramos por segundo equivalen a 2,7 metros cúbicos por segundo. La sección transversal entonces van a ser estos 2,7 metros cúbicos segundo dividido por la velocidad. Nos dicen que queremos lograr una velocidad de 9 metros por segundo. Ya, probablemente el metano, o sea, no probablemente, sino que lo más obvio es que el metano viene en estado gaseoso. Y 9 metros segundo acá, 9 metros segundo. Acá lo mismo, igual la unidad de tiempo tiene que ser la misma. ¿Por qué? Porque si no, de otra forma acá no vamos a poder cancelar los segundos. Entonces acá tenemos 2,7 dividido en 9. Tenemos una sección de 0,30 metros cúbicos dividido metros cuadrados.
Entonces con eso respondemos la primera pregunta, ¿ya? Que es, ¿cuál es la superficie o determinar el área de un ducto por el cual deben pasar 2 kilogramos por segundo de metano? Entonces esa sección debería ser de 0,3 metros cuadrados. Esta es nuestra primera pregunta, nuestra primera respuesta. Y en la segunda pregunta nos dicen, si el ducto es cuadrado, ¿cuánto mide cada lado? Yo les decía que los lugares, ¿cierto? Las secciones transversales pueden ser circulares, elíptica, cuadrada, rectangular, triangular, romboide, ¿cierto? Dependiendo obviamente de la aplicación que tenga. Ahora, las más comunes siempre van a ser la circular, la cuadrada y la rectangular. Entonces, en este caso nos dicen que es cuadrada, por lo tanto la sección en este caso es equivalente a cuadrado. ¿Ya? La sección es como aquí, la sección transversal es el corte ahí. Por lo tanto, el lado va a ser la raíz de la sección transversal. Y en este caso, entonces, la sección nosotros encontramos que era 0,3 o 0,30, ¿cierto? Y la raíz de eso, entonces, son aproximadamente 0,55 metros. Bastante, digamos, grande la sección. Y entonces aproximadamente 55 centímetros por lado, ¿cierto? Vamos a tener aquí 155 centímetros, 55 centímetros, digamos cada uno de los lados. Y a través de esa sección, ¿cierto? Van a pasar este flujo másico de 2 kilos por segundo de metano. ¿Ya? Con eso entonces aseguramos que la velocidad a la cual va a pasar van a ser 9 metros por segundo, que era lo que nosotros estábamos buscando. Para continuar vamos a trabajar con lo que es la fracción o composición másica. Las líneas de proceso, ¿cierto? Generalmente no son sustancias puras, o sea, independiente de que sí pueden haber algunas donde viene solo vapor de agua, donde viene agua o donde viene, digamos, algún combustible en particular. Muchas veces, ¿cierto? Se trabaja con líneas de proceso donde vienen mezclas de cosas. Entonces, para poder después hacer los balances de materia, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, para poder hacer esos balances y ver cuánto entra y cuánto sale, no podemos considerar el todo, sino que igual, digamos, tenemos que considerar cuánto viene por cada especie y cuánto está saliendo de cada especie. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos interesados en lo que sale de una de esas especies solamente, porque puede ser es el producto principal, o porque es un contaminante, o porque tengo que recuperarlo, etc. Entonces ahí cobra, digamos, bastante relevancia lo que es la fracción o composición. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo acá, digamos, una línea, y la voy a dibujar como una flecha, ¿cierto? Esta línea, ¿cierto?, tiene una masa total. ¿Ya? Y esa masa total yo le voy a llamar M. Ahora también puede ser un flujo másico total. ¿Ya? Y eso quiero que lo tengan en mente, ¿cierto? Puede ser una masa o un flujo másico, da lo mismo. Y es el total. Y ese total, ¿cierto?, va a ser la sumatoria, este flujo total, va a ser la sumatoria de todos los flujos, ¿cierto?, de todas las especies que puedan venir aquí. Entonces va a ser la sumatoria de los MI, ¿cierto?, desde I1 igual a 1 hasta N. Eso significa entonces, por ejemplo, que voy a tener un M1 más un M2 más un M3, es decir, los flujos másicos de todos los componentes de esa corriente. Lo mismo va a suceder si trabajo netamente con la masa. La masa inicial o la masa final va a ser la masa, ¿cierto?, de todos los componentes involucrados. Esto, por ejemplo, podría estar, o para hacer, digamos, esto va a estar en masa por unidad de tiempo. Y esto va a ser solamente masa. Esto es un ejemplo. Entonces, como les digo, a mí me interesa conocer la fracción o la composición másica, es decir, cuánto viene de 1, cuánto viene de 2, cuánto viene de 3, cuánto viene de 4. Para hacerles un ejemplo quizás un poco más aterrizado, supongamos que esta es una corriente de leche de vaca.
leche de vaca. Entonces a mí me dicen que esa corriente de leche de vaca tiene un total, no sé, de 30 kilogramos por minuto. Es decir, esa línea de proceso trae leche de vaca y esa leche de vaca, no sé, la van a llevar a calentar para un proceso térmico, ¿cierto? A una velocidad, digamos, a un flujo másico de 30 kilogramos por minuto. Pero resulta que ese es el total. La leche de vaca es como mi total. Sin embargo, esa leche de vaca va a tener un componente 1, ¿cierto? Que yo puedo hablar lo que es como la leche desgrasada, ¿ya? Una cantidad, digamos, de sólidos lácteos, ¿cierto? O, para no confundir, pongámosle, digamos, el término técnico que serían sólidos lácteos, ¿ya? Tendría sólidos lácteos, va a tener grasa, va a tener azúcar, ¿cierto? Es la lactosa. Y vamos a considerar que también trae otros, ¿ya? Entonces esta leche de vaca está compuesta por todas estas cosas. Y si yo estoy pensando en procesar, ¿cierto? Esa leche de vaca, yo tengo que pensar que ya la voy a llevar a un procesamiento térmico, pero quizás después yo quiero obtener una línea de leche desgrasada o la leche descremada que uno compra. Por lo tanto, voy a tener que saber cuánta grasa tiene inicialmente eso para poder saber después cuánta grasa voy a retirar, ¿ya? Ahora, o puede ser una leche semidescremada, ¿ya? En general la leche de vaca tiene un alto contenido de grasa, creo que sobre el 30%. La leche descremada creo que tiene un 10%. Y la leche semidescremada tiene un 10% y la leche descremada debería tener un 0%, pero en rigor creo que es entre un 1 y un 2% de grasa, digamos, del original. Entonces, obviamente, bajo esta perspectiva, yo necesito saber cuánto tengo inicialmente para poder, como les decía, saber cuánto voy a sacar. Entonces, esto sería, digamos, mi masa 1, masa 2, masa 3. Entonces, la masa total en este caso, la masa total vendría a ser la masa de la leche de vaca, ¿cierto? Y eso sería igual a ¿qué? Al flujo, ¿cierto?, de sólidos lácteos, que es todo lo que es la leche, pero sin considerar, obviamente, las otras cosas, más la masa que puedo tener aquí de grasa, más el flujo másico de azúcar, más el flujo másico de los otros, ¿ya? Entonces, sabemos que estos 30 kilos por minuto se están dividiendo, ¿cierto?, en estas 4 cosas. Entonces, alguien puede haber hecho un análisis elemental, ¿cierto?, en alguno de los laboratorios de calidad de la leche y sabe, digamos, cuánto, digamos, viene de cada cosa, o bien, digamos, en esos análisis puede determinar el porcentaje de cada cosa. Ya eso es lo que nosotros le llamamos composición. Entonces, supongamos que esta leche de vaca obviamente pasó por un análisis y nos dicen que de sólidos lácteos esto tiene aproximadamente 20 kilos por minuto, ¿cierto? Porque sea mucho. Vamos a colocarle un poquito menos. Vamos a colocarle 15. Va a tener 9 kilos por minuto de grasa. Tiene también, ¿cierto? Podemos decir que va a tener 4, va a tener unos 5 kilos por minuto de azúcar y va a tener aproximadamente 1 kilo por minuto de otras cosas. Entonces eso es lo que nos da el análisis. Entonces, ¿cuál vendría a ser para nosotros la composición finalmente de la leche? La composición, que como les digo lo podemos representar como fracción o como porcentaje. Si lo representamos como fracción y estamos trabajando con masa, ocupamos la letra W. Por lo menos nosotros, digamos, acá en procesos ocupamos la letra W. Y esa W va a ser la W de cualquier sustancia
¿ya? Va a ser igual a la masa de esa sustancia dividido por la masa total, o bien también puede ser el flujo másico de esa sustancia dividido por el flujo másico total, ¿ya? También, como les decía, podemos expresar esa composición en términos de porcentaje, pero digamos es exactamente lo mismo. La única diferencia, ¿cierto?, es que esa composición, ¿cierto?, ser, como les digo, en porcentaje. La fórmula va a ser la misma, excepto porque vamos a tener que multiplicar por 100. Entonces eso va a ser esto por 100, o bien si trabajamos con flujos va a ser esto mismo por 100, ¿ya? Y a eso le llamamos composición. Ahora veamos con el ejemplo que estábamos trabajando, con el ejemplo de la leche. Tenemos que el flujo total acá son 30 kilos por minuto. Entonces el M total son 30 kilogramos por minuto. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la composición de esa corriente, ustedes me van a decir entonces, bueno, si trabajamos con fracciones, vamos a decir sólidos lácteos, entonces eran 15 dividido, ¿cierto?, en 30. Grasa tendríamos 9 dividido en 30. Azúcares teníamos 5 en 30. Y otros, ¿cierto?, era 1 en 30. Ahora obviamente eso lo ideal es representarlo aquí. Entonces esto es 0,5, 0,3, aproximadamente 0,17. Esto es aproximadamente 0,03. Entonces esa sería la composición en términos de fracción másica. Si yo lo quiero representar en porcentaje, entonces sencillamente esto lo multiplico por 100. Y esto me dice entonces que un 50% de la leche de vaca, ¿cierto?, trae sólidos lácteos, un 30% corresponde a grasa, un 17% corresponde a azúcar y un 3% corresponde a otros compuestos. Entonces esto es lo que se conoce como composición, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo cortito. Entonces yo les puedo decir acá una línea de crudo trae 225 kilogramos día de propano, 300 kilogramos día de butano, 180 kilogramos día de heptano y 490 kilogramos día de octano. ¿Cuál es la composición de la corriente? Bueno, lo primero acá entonces es resolver cuánto es el flujo total, porque acá en este caso no lo tenemos. El flujo másico total entonces van a ser los 225 más los 300 más 180 más los 490. Eso es todo lo que trae la línea de crudo. Entonces sumamos todo eso y nos da un total de 1195 kilogramos día.
Eso entonces, para poder obtener la composición, vamos a colocar aquí entonces propano, butano, heptano y octano. Todos estos son compuestos orgánicos, ¿ya? Son cadenas de carbonos con hidrógenos. Entonces acá vamos a tener la masa del propano son 225 dividido por la masa total, 1195. El butano son 300 dividido 1195. El heptano son 180 dividido la masa total, 490 dividido 1195. Entonces, tenemos aquí dividido 0,188, 0,251, 0,150 y 0,41. Estas son las fracciones másicas. Para poder pasarlo a porcentaje, entonces sencillamente multiplicamos por 100 esos valores. Esto es aproximadamente 19%, 25%, 15% y 41%. Si ustedes suman esto, obviamente les debería dar aproximado, porque a veces los números en la calculadora uno no ocupa todos los decimales. Debería dar aproximadamente el 100% porque es el total de la corriente, ¿ya? Entonces ahí tenemos un cálculo de composición. ¿De qué otra forma puede aparecer esto? Puede decirnos entonces, en un segundo ejemplo, podemos decir una línea de refresco trae 15% de pulpa, 50% de agua y el resto es azúcar. Si la línea trae 250 kilogramos hora, ¿cuánto flujo másico trae de cada compuesto o de cada componente? Entonces acá tenemos algo al revés, porque tenemos 250 kilogramos hora de un jugo, digamos, de refresco, 250 kilogramos hora de refresco, y ese kilogramo de refresco tiene pulpa en un 15%, trae agua un 50% y nos dice que el resto es azúcar. ¿Cómo podemos determinar el resto? Bueno, si son solamente 3 componentes, como les decía, la sumatoria sí o sí debe darnos el 100%, ¿ya? Porque ese refresco está compuesto por pulpa, agua y azúcar. Por lo tanto, 50 más 15 son 65, entonces el 35% restante debe ser azúcar. Ahora, nos están preguntando cuánto flujo másico trae de cada componente. Entonces a mí acá me dicen, bueno, de ese refresco el 15% es pulpa. Si son 250, entonces esto sencillamente va a ser 0,15 por 250. O si lo quieren hacer, ¿cierto?, más largo, va a ser 15 por 250 dividido 100. Es exactamente lo mismo, ¿ya? 0,15 por 250, entonces va a ser la pulpa. El 50% es agua y el 35% sería azúcar, 250. Entonces va a tener 37,5 kilogramos hora de pulpa, va a tener 125 kilogramos hora de agua
y va a tener 87,5 kilogramos hora de azúcar. ¿Okay? Si yo hago la sumatoria acá, obviamente debería obtener los 250 porque son el total de refresco. Ok, estos son los conceptos básicos que vamos a tratar por ahora para poder trabajar con lo que son los balances de materia en la próxima clase. Ok, entonces tendríamos masa, flujo másico, volumen, caudal, velocidad y composición o fracción másica. ¿Ya? Entonces en la próxima clase vamos a trabajar con lo que son balances de materia.